Muy buenas tardes a todos y a todas, esperando que se encuentren Buenas muy noches. bien. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? La señora Carolina. Hola, buenas noches. Hola, señora Carolina. La señora Adela, Paulina, que está conectada. Janie, igual. Saludo a Fresia, a Elvis, a Jordana, a Francesca, a Soledad, a Carolina, a Roberto, ¿cierto? A Alicia, a Guillermo. Muchas gracias por conectarse. Recordemos que abajo en su chat coloquen su nombre y coloquen su apellido. Hola Delia, ¿cómo estás? Su nombre y apellido, ¿cierto? Incorporando ahí para poderlo dejar presente. Recordemos, jóvenes, que acuérdense que estamos en segundo ciclo, que nos queda muy poquito para terminar la enseñanza media. Así que para que se motiven, se automotiven y el tiempo pasa volando. Así que no se van a dar ni cuenta cuando ya estemos en agosto. Y eso lo sabemos porque trabajamos, estamos en la casa, estudiamos, hacemos, yo creo, todo el día, hacemos infinidades de cosas. Y yo igual me incorporo entre esa infinidad de cosas y de verdad que el tiempo ustedes saben que pasa volando y en agosto ahí vamos a estar con tuti y con los exámenes. Así que no a rendirse, a seguir motivándose para seguir eh, viendo ahí sus próximos proyectos, porque igual sacar cuarto medio es un requisito fundamental para que piden laboralmente en la actualidad. Bueno, y esperamos, por supuesto, hacer una ayuda. Chiquillos, en la mañana, en la tarde, bueno, en la mañana, mañana a la tarde le envía a don Alcide lo que son las guías y las diapositivas para hoy día, eh, para que las puedan imprimir. Si no las pueden imprimir, ustedes saben que las pueden, ¿cómo se llama? Las pueden copiar o transcribir en sus cuadernos, ¿cierto? De forma resumida. Recuerden que las diapositivas que les envío son como, son muy síntesis, muy resumidas de acuerdo a los contenidos que vamos pasando. Así que la idea es que vayan trabajando clase a clase, que vayan transcribiendo, que vayan haciendo las actividades, eh, porque recuerden que eh, necesitamos activar nuestros hábitos de estudio, porque eso, eh, si no lo practicamos toda la semana, ¿cierto? Y siendo constante, igual se nos va olvidando y nos dificulta más el aprendizaje. Así que hay que activar ahí nuestras neuronas, nuestra inteligencia, etcétera, nuestros hábitos. Ya jóvenes, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior? ¿Alguien se acuerda que hicimos la clase anterior? ¿Qué contenido vimos? Vimos la democracia de Grecia, también Ya. pasamos la República en Roma, ¿qué más pasamos? Los estados judiciales, los legislativos de cada, digamos, de Grecia y eso, por ahí vamos. Ok, muy bien. Recordemos entonces que estamos en la historia universal, ¿cierto? Estamos en historia universal y como dijo la compañera, habíamos visto lo que era el legado de Grecia y de Roma. Cuéntenme, ¿cuál es el legado de los griegos? ¿Cuál es el legado de los griegos en la actualidad? ¿El Estado? Más que el Estado, otro concepto que va asociado al Estado. Democracia, Bien, excelente. ¿Qué más heredamos de los griegos?
¿Qué más heredamos de los griegos? Su arquitectura, el arte. Sí, súper bien. ¿Qué más? Literatura, Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y habíamos dicho otro importante, pues ¿se acuerdan? Que todavía lo tenemos en la actualidad. Los Juegos Olímpicos, Bien, bien, excelente. Y nos falta otro, ¿se acuerdan los que son actrices? ¿Cómo se llama su rama? ¿Teatro? el teatro, teatro. ¿Cierto? Todo eso, entonces, muy bien. Todo eso heredamos entonces de los griegos. ¿Y qué heredamos de los romanos? república, Ya, excelente. ¿Y te acuerdas que era república? eh, manejado por el Senado, Bien. derecho a voto, Eso sí, sí, igual son ciudadanos. Bien, muy bien. Ya. ¿Y qué más heredamos a los romanos, chiquillos? Que todavía se mantiene hasta la actualidad. El poder judicial. Bien, eso es la república, ¿cierto? Sí, la República de Roma. Que Ya, sí, ¿qué más? tres poderes: código judicial, civil, Excelente. ejecutivo y legislativo. Ya, ¿qué más Sí. heredamos? ¿Qué más heredamos, El chiquillos, los romanos? calendario, las leyes. Bien. ¿Qué más? La, la religión, ¿qué religión? El ¿Qué religión cristianismo, heredamos? El cristianismo, excelente. ¿Y qué idioma? ¿En qué idioma heredamos? el latín, El latín, excelente, ¿cierto? Y del español se deriva el latín, excelente. Recuerden, jóvenes, que yo le recalqué que democracia y república no es lo mismo, se parece. Acuérdense que la democracia es el gobierno del pueblo, y cómo se hace o cómo se representa o se aplica a través del voto, ¿cierto? A través de ser ciudadano. Y acuérdense que la república es el tema de la separación de los tres poderes del Estado. Para que no se confundan, porque en el examen les pueden preguntar qué heredamos de la república y qué heredamos de Roma. Bueno, y ahí no hay que tratar de confundirse. Bueno, ya jóvenes, hoy día entonces seguimos con la historia. Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es, estamos aquí, miren. ¿Dónde está aquí? Estamos acá, estamos de los tiempos primitivos o la prehistoria, no vimos casi nada. Uno, yo creo, un poquito, pero porque no en el examen casi nunca preguntan casi nada de la prehistoria. Por eso es que no lo pasamos más en detalle. Bueno, siempre preguntan por la edad antigua y entonces ahora nos toca esto. Hoy día nos toca ver lo que es la edad media. Y la edad media va del 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo. Chiquillos, ¿to? sí, Sí, miren, voy a colocar la diapositiva completa. Voy a ver si ustedes me dicen si se ven o no se ven. Bueno, que a veces no se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí, se ve. Ya, genial. Eso es lo que yo quería saber. Ya, entonces ahí tenemos la Edad Media que comienza en el 476, es decir, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y en el siglo XV, en el año 1453,
vemos ahí la caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, acuérdense que aquí está primero cae el Occidente y después cae el Imperio Romano de Oriente. Y aquí en la Edad Media, y esto es lo que vamos a ver en la Edad Media. Bueno, otros le dicen la época teocéntrica, o la época oscura, ¿cierto? O la edad de la fe. Entonces aquí, ¿qué es lo principal? Que aquí en la parte occidental se prolifera y se empieza a consolidar lo que es el cristianismo con respecto a la religión católica. Aquí este concepto quiero que lo anoten, el concepto de teocentrismo. Bueno, este concepto es importante que ustedes lo anoten y vean la diferencia, porque teo significa Dios. Teo significa Dios y centrismo viene de centro. Dios está en el centro del universo. Bueno, es la única época de la historia en donde acá se le denomina la edad de la fe, o donde el centro de la época medieval está en torno a Dios, en torno al cristianismo, en torno a los santos, ¿cierto? A la Biblia, a leer a Jesús, etc. Y todas sus obras, su literatura, sus artes y todo el contexto de la época medieval va a ser en honor a los dioses, bueno, honor a un solo Dios, al Dios, ¿cómo se llama? A Jesús, Jesús y todas sus religiones. Por lo tanto, eso es importante, porque aquí en la Edad Media hay un teocentrismo. Ojo, que esto aparece en su examen a veces. La Edad Media es teocéntrica y la Edad Antigua, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea es antropocéntrica. ¿Qué significa que sea antropocéntrica? Aquí está, y aquí está. Es antropocéntrica. Significa ahí, chota. Ya, antropo significa hombre y céntrico significa centro. Significa que Dios está en el centro del universo. Antropocéntrico, entonces, antropo es hombre y céntrico es centro. El ser humano, disculpen, el ser humano está al centro del universo. Entonces, la época antigua, la edad moderna y la época contemporánea es antropocéntrica, donde el hombre está al centro del universo, donde se usa la razón, la reflexión, el diálogo, etc. Y la Edad Media es la única que es antropocéntrica. Aquí vamos a ver cosas fundamentales, ejemplo, vamos a ver sus características políticas, sociales, económicas de la Edad Medieval, algunos conceptos que sale como feudalismo, que es el vasallaje, y por qué termina la Edad Medieval. Por lo tanto, vamos a ver solamente las características generales. Entonces aquí, hasta el momento, chiquillos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Después a lo mejor van a salir las dudas. Bueno, acuérdense que mantener sus celulares en silencio, y si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dijo algo antes de la antropocéntrica? ¿Dijo lo que significaba anterior a eso? La edad no la alcancé a anotar. Antes de No, porque la edad antigua, la moderna y la contemporánea es antropocéntrica. Sí. Y la edad media es teocéntrica. ¿Y qué significaba la anterior? Antropo Sí. es hombre o ser humano. Y Y céntrico anterior, viene del centro. El ser humano es el centro del universo. y anterior a eso dijo algo, pero no lo alcancé No, a anotar. no me acuerdo. No Gracias. me acuerdo, Teocentrismo, pero es, Dios en el centro de todo. sí. Ya, chiquillo, la Edad Media es un periodo largo que dura 10 siglos, es decir, dura 10 años, y habíamos dicho que es un periodo que dura se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con el Imperio Romano de Oriente.
Y aquí en esta Edad Media confluyen diferentes culturas. Recuerden que aquí estamos ya dentro, igual incorporamos acá dentro del Imperio Romano. Bueno, entonces acá existe la cultura romana que persiste, la cristiana y la germánica. La germánica está como basada en los pueblos bárbaros o estos pueblos que van a empezar a invadir a toda Europa después de la ruptura del Imperio Romano de Occidente. Bueno, eso se le denomina pueblos bárbaros o pueblos germanos. Algunos pueblos germanos son los ostrogodos, los visigodos, los francos, etc. Bueno, estos pueblos provocan, producto de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, estos pueblos germanos provocan entonces que invaden a toda Europa, invaden toda Europa entonces estos pueblos bárbaros. Bueno. ¿Cuál es el sistema político, social, económico propio de la Edad Media? Se le llamó feudalismo. Anoten esa palabra. Feudalismo proviene de la palabra feudo. Bueno, y el feudo, ¿qué va a ser? En este periodo, el feudo va a ser una gran porción de tierra, como grandes haciendas, grandes fundos, en donde aquí se va a hacer su organización económica. ¿Por qué va a ser su organización económica en el feudo? Porque recuerden que el Imperio Romano era tan extenso, tan grande, que se desintegró y que las ciudades fueron invadidas por los pueblos germanos que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, estos pueblos germanos invaden las ciudades, las queman, roban, se quedan y hay mucha inseguridad. Por lo tanto, ya que en las ciudades hay inseguridad, la gente se tiene que ir al campo a poder vivir. Y esos campos se denominan feudos. Y dentro de esos feudos, entonces ahí empiezan a haber todos los tipos de relaciones que se van generando y que los vamos a ir viendo a continuación. Bueno, eh, está basado también en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a los vasallos y a los señores. Y el feudalismo se fundaba en dos conceptos, o un concepto fundamental que se llama vasallaje, que lo vamos a ver a continuación. Entonces ahí tenemos el concepto de feudalismo, donde es el sistema político, económico, cultural que se estructura, y tenemos el concepto de vasallaje. Tenemos tres etapas en este periodo. Espera un poquitito, chicos. De chiquillos. Tenemos tres etapas acá en la Edad Media, que es la temprana Edad Media o antigua tardía. Esta se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente hasta la división del imperio de Carlomagno, la Alta Edad Media, que durante este periodo cobró forma el feudalismo, que es el sistema político y socioeconómico basado en las relaciones de fidelidad personal. Esa palabra es fundamental. El feudalismo se basa en las relaciones de fidelidad personal, de fidelidad y compromiso y lealtad. Eso también se le llamó el vasallaje. Y la Baja Edad Media, esta comenzó con las cruzadas y se caracterizó por el surgimiento de las ciudades y la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos vamos a enfocar en la Alta Edad Media, en el tema del feudalismo, de las relaciones de vasallaje, y en la Baja Edad Media, la decadencia de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media dura 1000 años. Características fundamentales, chiquillos, del feudalismo. Recuerden que feudalismo proviene de feudo, y lismo de la parte social, política, económica, cultural, etc. Por lo tanto, aquí, acuérdense, como las ciudades están invadidas de los pueblos germanos,
entonces todos se van a ir al campo. Y en el campo se va a basar todo este tipo de relaciones, en el feudo. Acá, en cada feudo, dice que la autoridad de los reyes de cada estado era muy limitada y quienes mandaban en este periodo en el feudo se le llamó a los señores locales o los señores feudales, quienes ejercían poder sobre sus territorios. Es decir, cada fundo en este tiempo tenía como una autonomía y cada fundo estaba dirigido por un señor feudal. Este No señor avanza feudal la diapositiva. avanza. Ya, la maquita entonces, no sé por qué pasa eso. Ya, no sé por qué pasa eso. Ya, ahí. Esperen un poquitito. Ahí sí. Ya vamos a avanzar, avanzar. Ahí sí. Ya, la vamos a ver así entonces, porque no sé por qué no me muestra la diapositiva completa, los avances mientras estoy hablando yo. Ya, miren. Entonces, cada señor feudal acaparaba las funciones del propio estado y cada feudo tenía su propio señor feudal. Bueno, y ahí en ese feudo igual se establecían las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Y los nobles locales controlaban los castillos fortificados en zonas rurales transformadas en el centro del poder. Entonces aquí, chiquillos, acá tenemos el feudo. Este es el feudo de sus partes. Habíamos dicho que el feudo es una gran hacienda, un gran fundo, y que cada fundo tenía su propia organización política, económica, social y cultural, y que cada feudo también estaba liderado, o que lo dirigía, su dueño, pues, el señor feudal. Acá, ejemplo, en el primer lugar, así se administraba el feudo. En la primera parte está la vivienda del señor feudal. En la segunda están las tierras que pertenecen al señor feudal. Dicen que está todo el fondo, bosques y pasos para el ganado. La tercera parte, ahí está la vivienda de los campesinos. Y la cuarta son las tierras cedidas por el señor a los campesinos para que puedan cultivar y criar su ganado. Y la quinta parte de estas tierras están reservadas al señor que los cultivan y los respectivos siervos. Bueno, entonces ahí así se administraba lo que era el feudo en ese periodo. Ya, ese era el feudalismo. Bueno, y ahí habíamos visto de cómo se estructuraba el feudo dentro de este proceso. Ya, ahora dentro del feudalismo y dentro del feudo, ¿cierto? Se producían las relaciones de vasallaje. Anoten esas relaciones de vasallaje. ¿Qué son las relaciones de vasallaje? Las relaciones de vasallaje son precisamente son las relaciones sociales que se van generando ahí dentro del fundo o dentro de esta edad medieval, en donde es un vínculo entre dos personas que se encuentran en el feudo, que es el vasallo y es el señor feudal. Bueno, entre el señor feudal y el vasallo, entonces hay un vínculo de lealtad, un vínculo de dependencia y un vínculo de sumisión. Y aquí encontramos, ¿cierto? Se ven en la foto, encontramos al señor feudal y al vasallo. Que generalmente también se veía estas relaciones y su compromiso lo hacían en una ceremonia. Bueno, el vasallo que debía brindarle asistencia militar y política al señor feudal, quien a cambio, el señor feudal que le entregaba, a cambio de su política, de su lealtad, de su asistencia militar, le entregaba tierras en su fruto, ¿cierto? Y su trabajo. Generalmente el vasallo también era el inquilino que vivía ahí dentro del feudo. Entonces los dos tenían que ser leales, había sumisión, había dependencia, y entonces cada uno se tenía que ayudar dentro de este periodo de inestabilidad, un periodo donde hay muchas invasiones bárbaras.
Entonces, la forma de protegerse era a través también del vasallaje. Anoten ese concepto que es la relación entre el señor feudal y el vasallo. Eso se llama vasallaje. Habíamos dicho con ese el otro concepto que era el concepto de feudalismo, que también le aparece en este periodo. Ya, aquí en este periodo también es denominado la época de la fe, bueno, o edad de la fe en sociedad teocrática, y existe en toda Europa, en Asia, ¿cierto? Diferentes religiones. La judía de Abraham, la islámica de Mahoma y el cristianismo de Jesús. Entonces, era una religión católica, y aquí en la Europa occidental, ¿cierto? Encontramos la religión católica. Ya, miren, esta es la organización social. Ahí está la típica pirámide social en este periodo, que es una sociedad estamental y jerarquizada, que tiene diferentes grupos sociales. Están los nobles, el clero y los campesinos. Ojo, aquí coloquen el clero. ¿Alguien sabe qué es el clero? ¿Alguien sabe qué es el clero? Ya, los nobles, ¿cierto? Son los reyes, los príncipes y todo eso. Los nobles, si le aparecen, coloquen que son el grupo religioso. Están los sacerdotes y están todos los que se dedican a la religión. Y los campesinos solo sabemos quiénes son. Chiquillos, aquí entonces nosotros y ustedes igual pueden ver la página 117 del módulo 1, y ahí entonces pueden ver y completar esta pirámide social donde aparece. Bueno, en su módulo 1 aparece la página 117. Con respecto a su actividad económica, es una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no era una economía para poder generar grandes ganancias o excedente ahí de producción. Era solamente una economía para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. Y estaba basada, como era campo y es feudal, ¿cierto? Entonces estaba basado en la agricultura y la ganadería. El comercio aparece después cuando cae, o la última etapa, en la Baja Edad Media, la última etapa de desintegración de la Edad Media, aparecen las ciudades, y junto con las ciudades aparece de nuevo el comercio. Y ahí también, después más adelante, cuando aparecen las ciudades, aparece este nuevo grupo social que es denominado la burguesía, los burgueses. Y este otro concepto, chiquillos, para que lo anoten, los burgueses. Y los burgueses son los que crean este nuevo sistema llamado capitalismo. Que esto ocurre ya en la Baja Edad Media, y ahí, en ese periodo, entonces, la Baja Edad Media, cuando reaparece el comercio, cuando reaparecen de nuevo las ciudades, entonces aparece este modelo económico que todavía persiste en la actualidad, que es la burguesía. Ya. Entonces ahí estamos viendo ahí de nuevo se colocó la pantalla. Espera un poquito. Acá. Me está acabando la serie de la pantalla. Ya, entonces están sus características económicas, políticas, sociales. Y aquí aparece la burguesía. La burguesía aparece al final de la Edad Media, como dijimos, y son los propietarios de los medios de producción, es decir, de las maquinarias, de la tierra, ¿cierto? Y también son conocidos porque son dueños del capital. Entonces, esta burguesía es muy importante porque aparece en la Edad Media, y en la Edad Moderna es la burguesía, los burgueses son los que generan los principales cambios en este periodo, y genera el cambio también de mentalidad. Bueno,
Y ahí tenemos el capitalismo que surge a finales de la Edad Media junto con los burgueses, ¿cierto? Que es donde está basada la propiedad privada, en los medios de producción, en la importancia del capital para generar las riquezas y la asignación de los recursos a través de los mecanismos y del mercado. En la actualidad, ¿nosotros vivimos un capitalismo? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Y entonces, ustedes tienen que saber que ese capitalismo, donde hay propiedad privada, donde hay generación de empresas, donde hay excedente de producción, ¿cierto? Y generación de riquezas, se creó aquí a finales de la Edad Media a manos de los burgueses. Bueno, la organización política, bueno, aquí el poder se dividía en tres partes. La monarquía absolutista, que estaba el poder del rey. El rey mandaba ahí en Europa. Bueno, y sus poderes, ustedes ya saben que son poderes múltiples en los diferentes ámbitos. Está el poder del Papa. Él mandaba en lo religioso, pero también mandaba en lo político. Así que entre el rey y el Papa también había ciertos conflictos. Bueno, y también la iglesia en este periodo de edad medieval empezó a tener una gran cantidad de dinero. Bueno, la gente, como era ciudad religiosa, la gente igual pagaba sus pecados con mercancías, con territorios, con casas, ¿cierto? Porque el dinero empieza a aparecer a finales de la Edad Media. Ahí empieza a aparecer como el dinero como tal. Antes era trueque, entre otros. Y empieza a acumular una gran cantidad de riquezas. Y por último, el poder local, el poder micro, estaba en los feudos, estaba el señor feudal. Por lo tanto, había un rey, había un papa que dirigía la sociedad y un señor feudal. ¿Por qué se me dice? Ya. ¿Y qué más? Ah, y acuérdense que esta sociedad duró 1000 años. ¿Por qué cayó la época feudal? Porque resurgen las ciudades, los pueblos bárbaros se van a otros lugares, eh, y entonces la sociedad empieza a resurgir, aparecen los nuevos centros de consumo, los mercados, mayor seguridad en las rutas de comercio, surge la burguesía, terminan las cruzadas y empiezan a surgir las universidades. Entonces, todo esto son los factores que posibilitan que la Edad Media caiga eh, y, y surjan nuevas, en la nueva etapa, ¿cierto? Que se va a denominar, y la vamos a estudiar en la próxima clase, la época medieval. Conceptos relevantes, jóvenes, como para que los vayan anotando, tienen que saber qué es el vasallaje. Otro concepto relevante, el vasallaje, el feudalismo, los burgueses, capitalismo, ¿cierto? Que es propio aquí de esta zona. Jóvenes, miren, antes de comenzar nuestra revisión de nuestra guía, voy a mostrar un video como de síntesis de la Edad Media. Pero a los que les gusta, a los que les gusta este periodo, pueden ver algunas películas. Bueno, ¿cuáles son las películas que les puedo recomendar? Que se llama eh, El nombre de la rosa. ¿La ubican? El nombre de la rosa. ¿La han escuchado o no? No, profesora, yo no. Ya, miren, la pueden anotar si quieren noches de cine. El nombre de la rosa, pueden ver El Rey Arturo, La leyenda de Excalibur en el 2017. Esas son Corazón Valiente igual. Ese también, ese también de las películas las pueden ver. El nombre de la rosa, El Rey Arturo, La leyenda de Excalibur. em, y aquí igual dice El Caballero Verde también.
Esas son todas películas de la época ahí medieval. Bueno, ya chiquillos, vamos, les voy a compartir un video de la época ahí medieval. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? No, profesora. No. No, no, siempre esto yo coloco, ay, lo para siempre, y ahora sí. Y vamos a ver entonces un videíto de síntesis de la época medieval. Recuerden que esto aparece todavía aparece en su módulo 1. Bueno, para si lo quieren ahí, pueden respaldar ahí la información. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Hoy vamos a conocer una época de castillos, de reyes y princesas, de siervos y vasallos. Hoy vamos a conocer la Edad Media. La Edad Media, también conocida como Edad Medieval, comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acaba en 1492 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes. Y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es una forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basaba en una sociedad piramidal. Encima de todos estaba el más poderoso, el rey. Debajo del rey estaba la nobleza. ¿Quieres ver el vídeo completo y aprender mucho más sobre este tema? ¿Quieres sacar unas notas excelentes en tu examen? Sí, pues entra en happylearning.tv. Aquí encontrarás todos nuestros vídeos y muchos juegos. Ya, chiquillos, ahí hablaban muy poquito ahí de la edad media, demasiado poquito. Ya, chiquillos, entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer nuestra guía. Bueno, ¿alguna de ustedes pudo imprimir la guía? Yo la imprimí. Ah, ya, genial. Entonces ahí ahora la vamos a ir trabajando. Ya, jóvenes, entonces se las voy a compartir y vamos a empezar a trabajar. Ya. Hasta el momento, chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Yo voy a consultar. Ya, cuéntame. Sería bueno que nosotros estudiáramos tanto de las guías como de los cuadernos, como de los libros. Yo diría que estudiaran de las diapositivas. De las diapositivas ustedes las resumen y si tienen duda ahí pueden leer el libro. Bueno, porque Bueno, mis diapositivas son como muy resumidas y es netamente lo que ustedes van necesitando. Bueno, y al final igual de la guía, igual le hice como un cuestionario para que fueran repasando, etcétera. Ya, chiquillos. Entonces dice, uno, ¿qué caracterizó el resurgimiento del comercio a finales de la Edad Media? Ahí tenemos, dice, ¿qué caracterizó el resurgimiento del comercio a finales de la Edad Media? Las invasiones germánicas, el abandono de las ciudades, el debilitamiento de la burguesía o el fortalecimiento de los burgos.
No sé si me equivoqué, el fortalecimiento de los burgos. ¿Ya? ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Hágalo ahí por descarte. La B. La dedo, dicen algunos. El abandono de las ciudades. Ya. Ya, miren. Lo primero, las invasiones germánicas, ustedes saben que eso no es porque acuérdense que las invasiones germánicas provocaron que las ciudades desaparecieran y que surgieran los feudos, los campos. El abandono de las ciudades, ustedes deben saber que el comercio, ¿dónde se hace? ¿En el campo o en las ciudades? En las ciudades. En las ciudades. Por lo tanto, no es abandono. Eh, el debilitamiento de la burguesía, ¿débil la burguesía o aumenta el poder de la burguesía? Aumenta. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Es la B. Muy bien a la señora. Entonces, el fortalecimiento de los burgos. Los burgos eran las ciudades donde los burgueses comercializaban ahí sus productos. Bueno, y donde empieza a resurgir el comercio. Eso eran los burgos. Ya, chiquillos. Recuerden que son 30 preguntas. Recuerden que son 30 preguntas, 20 preguntas y si son todas con alternativas ahí correctas. Ya, aquí la 2 dice, ¿cómo eran las relaciones de vasallaje durante el feudalismo medieval? Los señores feudales debían trabajar para los siervos, el vasallo debía entregar tierra a los señores feudales, el vasallo tenía la obligación de lealtad a un señor feudal, o los señores feudales debían pagar impuestos a los vasallos. La C. A ver, vamos a ver. ¿Y los otros compañeros qué dicen? A ver, dice, ya muy bien, la alternativa correcta ahí es la C. Después nos vamos a ir a la siguiente. Ya dice, espera un poquito. Dice, observe la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas. ¿Qué proceso histórico de la época medieval se representa en la imagen? Desarrollo del feudalismo, renacimiento del comercio, surgimiento de los burgos o la formación de los reinos germánicos. Yo digo que la A, no sé, me equivoco. Yo creo que la A. Ya, muy bien, excelente, súper bien. Ahí entonces, esa imagen representa el desarrollo del feudalismo. Y vamos a ver, y miren aquí, chiquillos, ustedes ven, aquí dice. Ya, entonces el desarrollo del feudalismo, recuerden que ahí está el castillo o la casa del señor feudal, ¿cierto? Ahí están las viviendas, y está el territorio, el fondo en sí. Entonces, muy bien, desarrollo del feudalismo. La 4. A partir de la imagen, ¿qué función tuvieron los castillos durante la Edad Media? ¿Para qué se crearon los castillos? Era la vivienda del señor feudal. Ya.
Bien, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra función más cumplían los castillos? Vean a su alrededor, pues, ¿para qué se hicieron castillos? Para su protección. ¿Ya? ¿Y cómo eso? A ver, cuéntenme ahí el castillo, ¿qué cosas tiene? ¿Por qué servía para la protección? A ver, Que díganme. de ahí se daban las órdenes para los vasallos, para el repartimiento, digamos, de las tierras, para tener cada uno ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué su- tiene el castillo que sirve para proteger? Tiene al rey. ¿Ah? ¿Ya el rey? ¿Pero qué tiene más el castillo? Función de fortaleza, de protección. ¿Y cómo se ve en el castillo que es como una fortaleza y que una protección? ¿El castillo es alto o es bajo? Alto. Es alto. ¿Qué más tiene el castillo para poder protegerse? Tiene murallas. ¿Ya? ¿Qué más Los tiene? Está guardias. cubierto. las torres, Sí, porque de ahí se sí. observaba. Excelente. ¿Qué más tiene alrededor del castillo para poder hacer que sea una protección? Tienen el canal, pues chiquillos, miren, tienen un canal alrededor y puentes, ¿cierto? Entonces solamente hay acceso restringido a lo que es el castillo. Muy bien, ya. Ahora vamos a leer este texto y vamos a responder cuál es la alternativa correcta. Acuérdense que en el texto tenemos que marcar las ideas principales, tenemos que marcar los conceptos también principales, las ideas y los conceptos principales siempre, ¿cierto? Y leerlo una o dos veces para poder entender. Lo vamos a leer y vamos a hacer la respuesta correcta. Dice, el aire de la ciudad nace libre, debe decir ahí, reza el proverbio alemán, y esta verdad se aprecia en todos los climas. La libertad era antiguamente el monopolio de la nobleza. El hombre del pueblo solo disfrutaba excepcionalmente. Gracias a las ciudades, la libertad vuelve a ocupar su lugar en la sociedad como atributo natural del ciudadano. En lo sucesivo, al siervo le basta como residir permanentemente en la ciudad para adquirir esta condición, aboliendo todos los derechos que su señor ejercía sobre su persona y sobre sus bienes. Burgués y hombre libre se han convertido en términos sinónimos. La libertad es en la Edad Media un atributo tan inseparable de la condición del habitante de ciudad como lo es en nuestros días, la del ciudadano de un Estado. Con la libertad personal va unida en la ciudad la libertad territorial. La antigua zona señorial se transforma en propiedad libre en algo rentable. De acuerdo al texto, ¿quiénes tienen el monopolio de la libertad antiguamente? La nobleza. Excelente, muy bien. A partir del texto, ¿cómo influyeron las ciudades en el término de las relaciones de vasallaje? ¿Influyeron las ciudades en el término de relaciones de vasallaje? A ver, ¿sí o no influyeron? ¿Y en qué parte del texto sale donde influyeron las ciudades en el término de relaciones de vasallaje? Chiquillos, cuéntenme ahí en el texto, ¿dónde aparece?
A ver, ¿dónde aparece, chicos? La última parte. ¿Ya qué dice? Ya. ¿En qué parte dice? Acá dice. Aquí dice entonces que primero acá en esta parte dice, gracias a las ciudades, la libertad vuelve a ocupar su lugar en la sociedad como atributo natural del ciudadano, ¿cierto? Eh, También aquí igual dice que, que permaneciendo en la ciudad pueden adquirir esta condición aboliendo todos los derechos que su señor ejercía sobre su persona y sobre sus bienes. Recuerden que en la época medieval el señor feudal era el que mandaba a los vasallos y era dueño de todo, de su ser humano, de su cuerpo, de sus bienes, su riqueza, etc. Y además aquí también lo pueden complementar que, que la ciudad, que la condición de habitante de la ciudad, ¿cierto? Es en nuestros tiempos la de ciudadano de un Estado. Es decir, la libertad personal va unida con las ciudades. Bueno, entonces ahí aparece en el texto cómo influyeron las ciudades en las relaciones de vasallaje, es decir, principalmente en las relaciones de libertad. Entonces, el vasallo en las ciudades es libre. Bueno, entonces sí, la respuesta aparece ahí en el texto. Ya. Y ahora, y ahí ustedes lo tienen que escribir. Ya aquí, después ustedes, aquí lo voy a borrar todo esto. Acá, acá entonces hay unos conceptos principales que ustedes pueden ver y lo pueden ir descifrando. Vasallaje, o sea, lo pueden ir conceptualizando y haciendo su definición. ¿Qué es el vasallaje? ¿Qué es la servidumbre? Feudalismo, capitalismo, burguesía, edad media, teocentrismo y cristianismo. Señor feudal, vasallo, monarquía, nobleza y clero. Bueno, y además, y aquí entonces también en su texto de estudio, ustedes pueden hacer la actividad de la página 114, 115, 119 y 120 del módulo 1. Y ahí en esa actividad del módulo 1, entonces es sobre lo que es la Edad Media. Y después también, para ir complementando lo que hemos estudiado hoy día, ustedes pueden ver la Edad Media, tienen que completar esta tabla. ¿Qué pasa en la Edad Media en lo económico, en lo político, en lo social y en lo religioso? Y por último, ahí tenemos un breve cuestionario para que ustedes vayan complementando ahí lo aprendido. Chiquillos, miren, acá vamos a ir, vamos a ir viendo algunas características y las vamos a ir completando. En la edad, ejemplo, en la Edad Media en el ámbito político, en la Edad Media, en lo político, ¿qué podríamos decir según lo que aprendimos ahora? Que está organizada por una monarquía, puede ser, ¿Ya? por el Papa y el señor feudal también, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y falta uno. Está el señor feudal, el papa y ¿quién más? Ah, y el rey. Absoluta. Ya, muy bien. En lo económico,
en la época medieval, ¿su economía cuál era? Chiquillo, en el campo, en el feudo, ¿qué actividad económica se genera? La agricultura y la ganadería. Excelente. En lo social, ¿cómo era en la sociedad en ese tiempo? Eh, ¿Se acuerdan la pirámide social? ¿Quién estaba ahí dentro de la pirámide social? Estaban los nobles, el clero y los campesinos. Excelente. Muy bien. El clero, acuérdense que el grupo religioso. Y en lo religioso, ¿se acuerdan? ¿Qué religión era la que dominaba? ¿Qué religión dominaba? ¿El cristianismo? El cristianismo. No, pero por religión, la religión católica, ¿cierto? Católica. Porque acuérdense que igual se pueden confundir con la evangélica. Y yo les dije que en este tiempo la evangélica no había religión evangélica, ¿cierto? Porque la evangélica aparece después, durante la época moderna. Pero se supone que nosotros estamos hablando de la Edad Media y lo vamos siempre a relacionar con cristianismo o catolicismo, digo yo. Sí, por dar alguna colocar religión evangélica. Bueno, así que para que igual sea un poco más específico. Ya. Eh, ya, eso, entonces ustedes completen ahí el cuestionario y hacen sus actividades que están en su texto de clase para ir complementando. Bueno, chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Qué vimos en la clase de hoy día? ¿Qué viste en la clase de hoy? ¿Qué hemos visto en la clase de hoy, jóvenes? Vimos la organización política, capitalismo, ¿Ya? Feudalismo. la decadencia feudal, ¿Ya? en lo que significa vasallaje, la organización social, la burguesía, ¿Ya? las características Bien, del feudalismo, ahí nos vimos también. bien, excelente. Y vimos la organización, ¿cierto? Política, económica, social y religiosa de la época medieval, porque surge la época medieval y porque es su decadencia, ¿cierto? Chiquillos, próxima clase, no falten porque la próxima clase vamos a ver la época moderna. Bueno, así que para que no falten, el siguiente periodo de la historia universal que tenemos que empezar a ver nosotros. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Profesora, ¿Estamos yo bien? tengo una consulta. Ya, Cuando chiquillos, estaban, que estén ¿me muy escucha? bien, cuídense, nos vemos en la próxima clase. Gracias por su Profesora, asistencia. ¿me escucha?